Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Santo eres Jesús, poderoso eres mi Dios, mi alma te alaba, Señor. Dios me los bendiga otra vez. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos dio una victoria para poder terminar este trimestre. Ya nuestro amado pastor ha empezado la primera lección y yo aún no pude terminar la última, pero gracias al Señor, aquí estamos para terminar esta última lección de este trimestre, que es la lección 26, bendito Dios, pero gracias al Señor que nos da la victoria para poder terminarla hoy. Gloria a Dios, amantísimo Padre Santo, Dios eterno, Dios real. Te doy gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana. Gracias, Señor, por una victoria que más que tú me diste, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, poderoso Jesús. Te alabo, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor, en medio de tempestades, de pruebas, de batallas. Tú siempre estás con nosotros hasta el fin, porque tú lo prometiste, mi Dios. Yo te presento en esta hora, Padre Santo, Padre amado, a cada uno de mis familiares, Señor. Te presento a este hogar de una forma especial. Te presento a los hijos, nietos, bisnietos. Te presento, Señor, a nuestros familiares en Puerto Rico. Te presento, Padre mío, a cada uno de mis hermanos en la fe. Te pido grandemente por mi amado pastor, Señor. Mira la familia pastoral, Señor, Padre Santo, Padre amado. Guárdalos, cuídalos y cúbrelos a cada uno de ellos en forma especial, Dios mío. Oh poderoso Jesús, te doy gracias, Señor, por este trimestre que tú nos diste, Señor. Gracias, Padre Santo, por una victoria más en Cristo Jesús, porque sin ti no podemos hacer nada, mi Dios amado. Te pido, Padre Santo, que me sigas dando entendimiento y sabiduría, Señor, y que todas estas lecciones hayan sido para edificación, Señor, Padre Santo, Padre amado. Todas estas cosas, Señor, yo te las pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, el cual doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vive Jesús, aleluya. Poderoso eres Jesús. Estamos en el estudio último, el estudio bíblico, la lección número 26, con un tema precioso, ¿verdad? Que nos dice la fidelidad que agrada a Dios. La fidelidad que agrada a Dios. Vive Jesús. El Señor nos dice, ¿verdad?, que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. Aleluya. Tenemos en el pensamiento central y nos dice, Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Qué lindo, ¿verdad? Él no nos ignora. Jesús, Él solamente quiere que nosotros seamos fieles a Él. En el texto áureo nos dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es una diferencia bien grande, ¿verdad? El que le sirve a Dios y el que no le sirve. Tenemos también en los objetivos y nos dice, saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Comprender que Dios premia a quienes le sirven. Servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando le servimos al Señor y que sea también con entusiasmo, que sea con gozo, con alegría, cuando le servimos al Señor. Tenemos también en la enseñanza, que es un punto bien importante, y nos dice, el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios. El cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios. Pero, aquí hay un pero, ¿verdad? Dice, pero si le obedece y le sirve. Tiene que haber dos cosas, obedecerle y servirle. Vive Jesús, aleluya, para que seamos su especial tesoro. Gloria a Dios, aleluya. Vamos aquí un momentito en la introducción y nos dice, en estos versículos, el profeta Malaquías, vamos a estar hablando, ¿verdad?, del profeta Malaquías, dice, presenta la última queja que tenía el pueblo, rechazándola como las demás. Una vez más, Dios se dirige no solo a las palabras de ellos,
sino a los pensamientos que las impusieron, revelando lo que realmente había en su corazón y reflejando su terrible estado espiritual. Vive Jesús, aleluya. También esta parte, ¿verdad? En la introducción del libro nos dice que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo aproximado de 400 años de silencio profético. Malaquías fue contemporáneo o vivió un poco antes que Nehemías. Al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías tuvo una recia personalidad que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión, las injusticias sociales y la conducta pecaminosa. Fustigó severamente a los líderes religiosos de la nación, principalmente a los sacerdotes que ministraban en el templo, supuestamente en nombre de Dios y para el bien espiritual de la gente. Para él, la religión de la nación era una comedia de mal gusto, por no usar la palabra hipocresía, vive Jesús. Dice, movido por el celo hacia las cosas de Dios, intentó llevar de nuevo la nación a él, recordándoles lo que era la verdadera religión, la única en la cual Dios se agradaba. Necesitó de mucho valor para hacer a los sacerdotes el blanco principal de sus ataques, sabiendo que de acuerdo al sacerdote es el pueblo. También nos dice aquí, dice, la situación espiritual de la ciudad capital, o sea, Jerusalén, sencillamente era desastrosa. Prevalecía un evidente cinismo, una apatía notable hacia la palabra de Dios y una impiedad que competía con la de las naciones paganas. Esta condición espiritual de la nación repercutió en su economía, ya que Dios no bendice ni prospera a quienes le deshonran. Como no había la opulencia que en su carnalidad ambicionaban, se quejaban contra Dios, culpándolo de injusto y de no cumplir lo que había prometido. El libro abunda en preguntas y respuestas, preguntas de parte del pueblo con las cuales pretendía justificarse, y respuestas de parte de Malaquías para probarles lo inconsciente de sus razonamientos. Bendito Dios, aleluya. Vamos entonces a comenzar con la letra A y a leer los versos que corresponden. Y nos dice, objeciones de Dios contra su pueblo. Esto es en los versos 13 y 14 de la lección. Y lo leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Como ellos se quejaban, ¿verdad? Bendito Dios. Nos dice aquí, por hablar palabras violentas contra Dios. Vamos a leer primero un poco del versículo 13. Santo Jesús, aleluya. Dice, por hablar palabras violentas contra Dios. Dice, para introducirse a su acusación, el Señor utiliza una vez más otra pregunta que el pueblo hacía para desafiar a Dios. El pueblo secretamente abrigaba dudas acerca del valor de seguir a Dios. Es más, ellos no habían guardado su ley en ninguna forma. Ellos no habían guardado su ley en ninguna forma. Ellos afirmaban lo que dice en el verso 14, ¿verdad? ¿Qué nos dice el verso 14? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Santo Jesús, poderoso eres Jehová. Vamos a leer primero un poquito del versículo 13.
Dice, como se indicó en la introducción, el libro de Malaquías es todo un diálogo entre el pueblo y él, entre él y el pueblo. Cuando uno lee el libro, llama la atención la cantidad de preguntas que el pueblo hace y que el profeta contesta, ¿verdad? El pueblo hace preguntas y el profeta les contestaba. Nos dice también, algunos comentaristas de la Biblia creen que estas preguntas son un juego literario del cual se vale el autor para comunicar su mensaje. También nos dice, lo más probable es que Malaquías vivía en constante contacto con la gente en las calles, en las plazas y en el templo. Constantemente le decía al pueblo lo que Dios le revelaba y lo que él sentía por causa de su delicada sensibilidad profética. Sabía muy bien lo que la gente hablaba, por lo tanto era necesario reprenderles, ¿verdad? Dice, el problema espiritual se hacía más grave porque la gente se expresaba verbalmente mal contra Dios. Ellos hablaban mal contra Dios. Dice, una cosa es pensar o sentir algo, pero otra y mucho más seria es exteriorizarla con términos ofensivos. El hablar violento contra Dios es un pecado muy serio por varias razones. Y aquí dice, hay unos puntos, ¿verdad? Nos dice en primer lugar, porque se le atribuyen a Dios injusticias o atropellos. La persona que se dirige a otra con términos fuertes, groseros y peyorativos lo hace porque cree que fue víctima de abusos. Este era el caso de la nación en día de Malaquías. Lo mismo vemos en nuestros días en las iglesias. Hay gentes que se disgustan con Dios y en sus oraciones usan lenguaje áspero y altisonante y prácticamente lo desafían y lo atacan. Y nos da un ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, hubo un predicador que por cierto problema renunció al pastorado, entregó sus credenciales como ministro, quemó la Biblia, el himnario y el expositor, y por fin fue a una cantina y se emborrachó. De esta manera le estaba expresando su protesta a Dios por ser como es. En segundo lugar, se le falta el respeto. Todo hablar áspero es una falta de respeto. Obsérvese que ante cada objeción del Señor surge la pregunta defensiva del pueblo. ¿Qué hemos hablado contra ti? Eso es lo que ellos decían. ¿Qué hemos hablado contra ti? Así es la naturaleza humana, cuando no está bajo el control de la gracia divina. Siempre procura dar la impresión de inocencia. O la persona niega el mal que hizo o trata de justificarlo. Muchas personas, ¿verdad?, se quieren siempre justificar. Dice, son muy raros los casos bíblicos en que una persona haya reconocido inmediatamente el error de su acción. Qué lindo, ¿verdad? Cuando reconocemos, ¿verdad? Cuando fallamos, qué lindo cuando lo reconocemos. Vive Jesús. Dice, el mismo rey David necesitó que el profeta Natán le compusiera una parábola para aceptar sin rodeos sus pecados, ¿verdad? El pecado que él tuvo con Jezabel. Que él le decía, ese hombre eres tú. Le dijo Natán, el profeta, al rey David, ¿verdad? Le dijo, ese hombre eres tú. Porque él decía que él iba a hacer con esa persona y que dijo el rey, matarlo, ¿verdad? Y él le dijo, esa persona eres tú. Bendito Dios, aleluya. Vamos aquí también con el 14 también, el verso 14 dice, la redención que el pueblo había anhelado por tanto tiempo no se había cumplido. Vivían bajo la opresión de otras naciones paganas y veían cómo estos prosperaban, por tanto ellos decían, como dice el verso 14, que aprovecha que guardemos su ley. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad que su afirmación. El creer que los soberbios eran recompensados en esta tierra y que no valía la pena servirle a Dios, al Dios de justicia, demostraba su gran ignorancia. Vive Jesús, aleluya. Como nos dice aquí
en la B por decir que no aprovechaba servir a Dios. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, les echa en cara públicamente lo que habían sido sus comentarios. La actitud del pueblo era o negar lo que habían dicho, tratar de justificarlo o de convencerse a sí mismos de que no había nada de malo en lo que habían dicho. Lo importante era saber qué pensaba Dios de lo que decían y cómo se sentía al respecto. Qué saludable sería para todos los cristianos que antes de gestar un pensamiento y emitir una opinión, nos hiciéramos la pregunta: ¿qué piensa y cómo se siente Dios de esto? ¿Verdad? ¿Hemos hecho alguna pregunta? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Verdad? Dice, ¿qué era lo que el pueblo había dicho? Por demás es servir a Dios. En otras palabras, ¿verdad? Escribieron aquí, dice, no vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Así se razona cuando las cosas no son como uno quiere que sean. Qué lindo, ¿verdad? Que cuando vayamos a hacer algo siempre vamos a decir lo que sea la voluntad de Dios. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Dice, la tendencia de todo ser humano es sentirse realizado teniendo el control absoluto de todas las circunstancias y sucesos. Y si estos no ocurren ni se encuentran como se desea, entonces sentirse incómodo. Nunca las cosas serán como uno desea, mucho menos cuando se es infiel a Dios. Nunca las cosas van a ser como uno quiere que sean, ¿verdad? Y mucho menos si no es uno fiel al Señor. Dice, en el caso de la gente en tiempos de Malaquías, el problema era que no aceptaban que era su infidelidad a Dios lo que propiciaba las calamidades que estaban viviendo, ¿verdad? Porque le fueron infieles a Dios, pues ahí llegaron calamidades para ellos. Dice, pasaba con ellos lo que sucede con la mayoría de la gente que experimenta algo desagradable, que se hacen la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? A veces, vamos a ser sinceros, ¿verdad? A veces nos pasan cosas porque nosotros mismos las buscamos. Y siempre que vamos a hacer algo, vamos primero a pensar lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. A veces se oyen ejemplos, ¿verdad?, de personas que hablan cosas que no deben de decirlas y después llega el arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado con la lengua. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esa quema un bosque completo, como lo dice en Santiago. Bendito Dios. Dice, hay un punto muy importante en las palabras. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Uno se pregunta si realmente los que decían estas palabras guardaban debidamente la ley de Dios y se afligían sinceramente ante él. Vemos aquí en el caso de Job, encontramos que era perfecto, recto, ¿verdad? Era un hombre de Dios. Y miren por todo lo que él pasó. Dice, le vino una tremenda prueba. Era razonable que Job se preguntara de si le había valido haber vivido para agradar a Dios. La respuesta le llegó cuando Dios probó su integridad y le colmó de bendiciones. Qué lindo, ¿verdad? Cuando él decía, de lejos te veía, pero ahora mis ojos te ven. Vive Jesús. Pero puede suceder que uno crea que está guardando la ley de Dios y afligiéndose delante de él, cuando en realidad no lo está haciendo. Muchos creen que son hijos de Dios cuando en realidad no lo son. Muchos creen que son hijos de Dios cuando en realidad no lo son. Vive Jesús, aleluya. Por eso el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿verdad?, al reino de los cielos. Vuelvo otra vez y lo leo. Dice, muchos creen que son hijos de Dios cuando en realidad no lo son, que son salvos, pero en realidad nunca han tenido una real experiencia de conversión. Bendito Dios.
A veces las megas iglesias, ¿verdad? Como llaman, se llenan, vive Jesús, aleluya. Y así decía nuestro pastor. Hay muchas iglesias llenas, pero todos están verdaderamente sirviéndole al Señor, vive Jesús, aleluya, pero eso no queda en nosotros cuestionarlo. Eso es de parte del Señor, vive Jesús, aleluya. En el 15 también, vamos a leer el verso 15, y nos dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vive Jesús, aleluya. En esta partecita aquí nos habla en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 21 y 24. Que esto, aquí en esta partecita, nos dice Proverbios: orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. La palabra de Dios nos dice que no deseemos lo del impío, ¿verdad? No deseemos lo del impío. Dice la palabra del verso 15, contienen todo lo opuesto de lo que en el resto de la Biblia son los bienaventurados. Para los que se habían alejado de Dios, los bienaventurados, esto es, los felices y los dichosos, eran los soberbios, los impíos y los que tentaban a Dios. Precisamente lo opuesto de lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 1, vamos a leerlo, lo que nos dice el Salmo 1 para que usted vea. Bendito Dios. Vamos a buscar ligerito por aquí el Salmo 1, porque en el Salmo 1 nos habla de los justos y los no justos. Vive Jesús, aleluya. En otras palabras, habla de los buenos y de los malos. Y nos dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vive Jesús, aleluya. Pero aquí entonces nos hablan de los malos, y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito Dios, aleluya. Santo eres Jesús. También nos dice aquí, de manera que Dios hace un contraste muy marcado entre aquel que no practica el mal y el que lo practica. Sus identidades no son intercambiables, como tampoco los resultados de su conducta ni el concepto que Dios tiene de ellos. En el Sermón de la Montaña el Señor llamó bienaventurados a los pobres de espíritu, esto es, a los humildes, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de limpio corazón, a los pacificadores y a los que padecen persecución. También esto lo dice en Isaías. Dice, Isaías había protestado con energía precisamente contra aquellos que invertían los órdenes y los valores de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso lo dice en Isaías 5:20. Por otro lado, llegan momentos en la vida de los verdaderos hijos de Dios cuando el silencio divino les hace pensar que son más dichosos los malos que los buenos. Hay veces en que el cristiano se pregunta
¿Por qué Dios no interviene en su vida como quisiera, mientras que los que no le sirven son prosperados y viven felices? También en Proverbio, ¿verdad? Nos habla y dice que no deseemos lo de los impíos, vive Jesús. Dice, esa fue la pregunta que se hizo Job cuando se encontraba en medio de su aflicción. Pero esto no era el caso de la gente en días de Malaquías. Los que protestaban y se quejaban y hacían las comparaciones equivocadas eran los que no vivían de acuerdo a las leyes divinas. Una de las grandes enseñanzas que nos ofrece nuestro pasaje es que el verdadero cristiano, quien es sensible al carácter de Dios y que conoce bien su palabra, nunca envidiará a los malos. ¿Ves? Como dicen Proverbios. Dice, hay aquí un punto que debemos enfatizar. Los que envidiaban a los soberbios e impíos se encontraban en un terreno sumamente peligroso, porque tenían la temeridad de decir que se puede tentar a Dios y salir ileso, sino que tentaron a Dios y escaparon. Santo Jesús. También dice, esto es, provocaron a Dios haciendo lo malo conscientemente y no les pasó nada. Dentro de las advertencias que nos da Pablo está, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 y el verso 9. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Dice, cuidado, quien provoca a Dios será severamente reprendido, ¿verdad? El que provoca a Dios será severamente reprendido. Santo Jesús. Vamos para el verso 16. Santo Jesús, aleluya. En el verso 16 nos dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿Cómo no nos va a escuchar el que hizo el oído, verdad? Jehová Dios, Él los escuchó y oyó. Dice, escuchó y oyó. Dice, los comentarios de aquellos, estos son los fieles. Dice, los fieles decidieron servir a Dios. Esos son los fieles, ¿verdad? Los que decidieron servir a Dios. Dice, los comentarios de aquellos que no servían a Dios fueron hechos públicos. El relato nos da la impresión de que hubo un debate público en el cual los malos dieron sus opiniones contenidas en los versos 14 y el 15, ¿verdad? Lo que leímos. Y después se añade lo que fue la decisión de aquellos que temían a Dios. Cuando los que temían a Dios escucharon los comentarios de los malos, nos dice aquí, ¿verdad?, que se reunieron para hablar entre ellos y hacer pública su posición. Y dice, salieron en defensa de Dios y de su causa. Qué lindo, ¿verdad? Ellos salieron en defensa de Dios y de su causa. En el verso 16 nos dice que contiene una serie de enseñanzas que deben ser tomadas con mucha seriedad. En primer lugar, los que temían a Dios no se dejaron arrastrar por la influencia perversa de los malos. Estos eran los que temían a Dios. Al contrario, les opusieron resistencia. No actuaron con indiferencia, guardando silencio por lo que decían, sino que determinaron combatirlo. Y aquí nos dice, hay un refrán que dice que el que calla otorga, vive Jesús, aleluya. Cuando Josué concluyó la conquista y repartición de la tierra prometida, desafió al pueblo diciéndoles, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se lo dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En segundo lugar, Dios escuchó todo lo que decidieron hacer los que le temían. Así como Dios está al tanto del proceder de los malos, también lo está de la conducta de sus hijos. Nada pasa desapercibido ante Él. Nada pasa desapercibido ante Él. Muchas veces el cristiano se pregunta si Dios oye sus oraciones, si toma en cuenta sus actos buenos, su fidelidad y servicio. La respuesta es sí, ¿verdad? Sí. En tercer lugar, en aquella memorable ocasión se elaboró un acta conteniendo las decisiones de los que temían a Dios. Dice, no fueron meros comentarios los que ellos hicieron, sino que sesionaron con formalidad para establecer un precedente y dejar constancia para las futuras generaciones. Al escribir el libro que contenía todas sus resoluciones acordadas, daban a entender la seriedad con que estaban tratando el asunto que los ocupaba. No eran meras palabras del momento que se olvidan al día siguiente, eran determinaciones para toda una vida. Y en cuarto lugar, dice, aquel libro fue escrito para beneficio de las futuras generaciones. Cuando los hijos y los hijos de sus hijos leyeron los acuerdos suscritos en aquella histórica ocasión, serían motivados también a hacer lo mismo y servir al Señor. El cristiano debe vivir de tal manera que deje constancias evidentes de su fidelidad al Señor, que inspiren a las nuevas generaciones. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. También aquí vemos varias enseñanzas, ¿verdad? Los que temían a Dios no se dejaron arrastrar por la influencia perversa de los malos. Al contrario, les opusieron resistencia. Vive Jesús, ¿verdad? Lo que dije anteriormente, que calla, otorga. Vive Jesús. Vamos para el verso 17. Y nos dicen, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Vive Jesús, aleluya. Y eso está en la enseñanza, ¿verdad? Cuando nos dice aquí, vamos a leerlo de nuevo, que nos dice, el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero si le obedece y le sirve. Vive Jesús, aleluya. Eso tiene que grabarse en nuestra mente, ¿verdad? Si le obedecemos y le servimos, somos para nuestro Dios su especial tesoro. Bendito Dios, aleluya. Aquí en el verso 17 dice, se deriva de lo que ya Dios había dicho en tiempos de Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así nos dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vive Jesús, aleluya. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Vive Jesús, porque la palabra de Dios nos lo dice. Dice en Deuteronomio, que es el libro donde se repite la ley dada por Moisés al pueblo de Israel, encontramos varias veces la declaración de que el pueblo de Israel era un especial tesoro ante Dios. Nosotros también somos, ¿verdad?, un especial tesoro ante Dios, pero siempre si obedecemos y servimos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bendito Dios. Dice, la posición
privilegiada de Israel tenía algunas características. En primer lugar, se debía a la soberanía divina. Israel no escogió a Jehová para que fuera su Dios, sino que Él escogió a Israel para que fuera su pueblo. Como resultado del primer paso dado por Dios en la elección, Israel responde afirmativamente a la iniciativa divina. Dice el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito Dios, ¿verdad que Él nos amó primero? Porque ese amor tan grande al enviar a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vive Jesús, aleluya. Por eso es que nosotros la amamos, porque Él nos amó primero, bendito Dios. Y en segundo lugar también dice, esta posición privilegiada estaba condicionada a la obediencia que debían darle a sus mandamientos. Leemos en Deuteronomio 26:18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Vive Jesús, aleluya. Dice, nótese el orden de las palabras en este versículo. Dios escoge a la nación de su propia iniciativa y entonces le presenta mandamientos para que los obedezca. Israel no vendría a ser el pueblo escogido de Dios como consecuencia de haber guardado sus mandamientos, sino que los guardaría en un acto de amor y agradecimiento, como una evidente prueba del gran privilegio que tenía. Vive Jesús, aleluya. Pero la posición privilegiada del Hijo de Dios lo compromete no solo a la obediencia a sus mandamientos, sino también al servicio. Vive Jesús, aleluya. También aquí nos dice que en el Nuevo Testamento encontramos que Pedro utiliza estos pasajes que mencionamos en esta sesión de la lección con dos propósitos definidos: crear conciencia en los cristianos de quiénes son y estimularlos al servicio. Mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Lo que le había dicho ahorita, que somos reyes y sacerdotes. Dice, si el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero lo demuestra con dos evidencias: le obedece y le sirve en su causa. ¿Ves? Tiene que ser obediencia y servicio. Vive Jesús, aleluya. Vamos a leer ahora el 18. Ya casi estamos concluyendo. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vive Jesús, aleluya. Aquí nos dicen, los que le sirven serán honrados. Él entonces, con que empieza el verso 18, ¿verdad? Es una referencia al momento cuando todas las cosas se habrán de aclarar, como dijimos anteriormente. Puede referirse a un momento específico durante la vida terrenal, pero de una manera particular al día cuando el Señor juzgue todas las cosas. Nuestro texto establece el hecho de que hay una diametral diferencia entre el justo y el malo, ¿verdad? Vimos la diferencia en el Salmo 1. Dice, entre el que le sirve y el que no le sirve. Por toda la Biblia se encuentra esta afirmación de que el mundo se divide entre aquellos que son justos y los que son malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Bendito Dios.
Desde Génesis hasta Apocalipsis se indica que la raza humana consta solamente de dos grupos y que Dios no la divide entre ricos y pobres, blancos y oscuros, intelectuales e ignorantes, civilizados e incivilizados, sino entre aquellos que están a su derecha y los que están a su izquierda, entre los que son ovejas y aquellos que son machos cabríos, ¿verdad? Cuando llega el momento del Señor separar, que habla mucho, ¿verdad? Habla de las ovejitas a un lado y los cabritos a otro lado, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Dice, entre los que son ovejas y aquellos que son machos cabríos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre aquellos que irán al cielo y los que irán al infierno, los del camino angosto y los que van por el camino espacioso, los que entran por la puerta angosta y los que transitan por la puerta ancha, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo difíciles y podemos ver, es triste, ¿verdad? Pero podemos ver cuántos cogen mejor la decisión de coger por la puerta ancha y no por la angosta. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que vengan almas al Señor, que sean salvos. Yo siempre digo, mientras haya vida hay esperanza, ¿verdad? Y solamente aquí mismo lo explica, que hay solamente dos caminos, ¿verdad? Camino de salvación eterna y camino de perdición eterna. Jesús, aleluya. Solamente son dos caminos, el cielo o el infierno, no hay nada más, solamente dos caminos. Vive Jesús, aleluya. Dice, la puerta angosta y los que transitan por la puerta ancha, entre los que están en la luz y los que se encuentran en tinieblas, entre aquellos que viven por el Espíritu y los que viven haciendo las obras de la carne. Pablo reitera lo dicho por Malaquías cuando escribe, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Todos comparecemos, vamos a comparecer ante el trono, ¿verdad? Vive Jesús, que es Cristo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito Dios. Dice, esto es el día de la recompensa. Es tan seguro como la luz del sol. En el Nuevo Testamento encontramos que los grandes siervos de Dios ministraban pensando no tanto en la recompensa del momento, sino en las que se darán en el día final. Pablo podía decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, vive Jesús. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Yo amo su venida. Vive Jesús, aleluya. Yo siempre le digo, ven Señor Jesús, aleluya. Vive Jesús, pero nadie sabe el día que Él va a venir, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Por tanto hay que estar siempre preparados. Vive Jesús, aleluya. No podemos estar preparándonos, sino ya estar preparados. De los santos y mártires del Antiguo Testamento, de los cuales habla en Hebreos 11, ¿verdad? Se dice mucho de cómo vivieron pensando en el galardón que sería concedido en el día final. Dice aquí, Abraham vivió en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, vive Jesús. Todos ellos confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Nosotros también somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, vive Jesús, aleluya. Otros no aceptaron rescate para ser librados de la muerte, a fin de obtener mejor resurrección. Por lo tanto, el cristiano debe recordar que llegará un momento en que Dios recompensará con creces a sus hijos y
que vale la pena servirle. Vive Jesús, aleluya. Oh my God, claro que sí, vale la pena servirle al Señor, bendito Dios, aleluya. Poderoso eres Jesús. No queremos nada acá, lo que queremos es que el Señor nos dé ese galardón tan bello. Allá vive Jesús, aleluya. Pero tenemos que ganarlo, vive Jesús, tenemos que pagar el precio. Vive Jesús, tenemos que obedecerlo, tenemos que servirle. Poderoso eres Jesús, aleluya. Santo eres Jesús. Vamos a leer esta otra parte. Vive Jesús. Santo Jesús. Aquí hay una partecita que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vive Jesús, aleluya. Santo eres Jesús. Poderoso eres Jesús. Aquí tenemos también, ¿verdad? Volviendo a la diferencia entre los justos e injustos, se nos dice que los oídos de Dios están atentos a los que ellos dicen. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención, contrario a los injustos, cuyas peticiones Él no escucha, no presta atención. Vive Jesús, aleluya. Y también esta partecita que dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Y eso está en Juan capítulo 9 y el verso 31. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Y vemos aquí también un ejemplo, ¿verdad?, que traje. Estos son los que le sirven, serán honrados. Y también dice: obediencia y servicio para el cristiano sea de Dios su especial tesoro. Pero entonces los que le sirven serán honrados. Estos son, ¿verdad?, un ejemplo. Los que tienen fe, los justos, los que están en luz, los que van por el camino angosto, los que le sirven, las ovejas, los hijos de Dios, los que van al cielo y los que viven por el Espíritu. Vale la pena servirle a Dios, alabado sea su nombre, bendito Dios. Los malos, ¿verdad?, hablan de las tinieblas, hablan del camino ancho. Los que no le sirven, los cabritos, hijos del diablo, habla del infierno y habla de la izquierda. Estas son las obras de la carne. Bendito Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Poderoso eres Jesús. Vamos a leer entonces esta parte de resumen. Pero antes de leer la parte de resumen, ¿verdad?, verdaderamente sí que vale la pena servirle al Señor. Bendito Dios, aleluya. Y lo más lindo es que Él no nos dejó huérfanos. Él nos envió al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Poderoso Jesús. Santo es Jesús. Cuando llegamos a la congregación, ¿verdad?, no es porque llegamos, no es porque queremos llegar. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos amonesta para que sigamos sirviéndole al Señor. Poderoso es Jesús. Aleluya. Aquí en el resumen nos dice: si todo lo que estudiamos, recorriendo las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no motiva al alumno a la consagración, esto es, vivir una vida santa, a la obediencia y el servicio, entonces no se logran los objetivos del estudio. No participamos de los estudios simplemente para adquirir información y de esa manera saber más. Tanto la Biblia como la teología son prácticas. La Biblia no es un libro de historias bonitas que hay que aprender por el mero prurito de la información. El contenido de la Biblia necesariamente lleva a la acción, el
salmista escribió: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría. Vive Jesús, aleluya. Dice, no es suficiente cantar, debe ir acompañado del servicio. Vive Jesús. Bíblicamente es imposible que alguien que conoce bien a Dios, que le ama y que le honra, no le sirva. Yo no puedo decir yo amo a Dios y no hago nada para la obra de Dios, ¿verdad? Tenemos que obedecer y servir. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, el día siguiente, el rey Darío fue al foso y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Qué lindo, ¿verdad? Él se dio cuenta que Daniel le servía al Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Le hizo una pregunta, ¿verdad? Le dice al Dios que tú le sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Dice, cuando Pablo era llevado prisionero a Roma y sobrevino la furiosa tempestad que duró muchos días, tuvo la visitación de un ángel que le dio palabra para él y para los que iban en el barco. Al día siguiente animó a todos los pasajeros y tripulantes, diciéndole: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué lindo, aleluya, poderoso Jehová. Dice, adelante, hermanos, que sí vale la pena servirle al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo único que el Señor quiere es que le seamos fieles, obedientes, le sirvamos y damos gracias al Señor por una victoria más que nos dio. Esta lección se dio tarde, vive Jesús, aleluya, pero gracias al Señor que se pudo terminar. Bendito Dios, aleluya. Ya en este martes, primero Dios, ya nuestro pastor va con la segunda lección de el otro trimestre. Bendito Dios, pero gracias al Señor, y le pedimos al Señor que siempre podamos seguir siéndole fiel, porque Él lo dijo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Amén. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor me los bendiga a todos y dándole nuevamente gloria y honra al Señor, porque nos dio una victoria de poder haber terminado la lección. Bendito Dios. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los cuide, el Señor tome control de cada vida, de cada uno de mis hermanos de Damasco. Que el Señor me los bendiga a todos, cada joven, cada dama, cada caballero y cada niño. Y recuerden que Jesús los ama mucho y la hermana Olga también. Shalom. Vive Jesús.